No se ha planteado, pero no me parece descabellado, porque al final de cuentas está dentro de los parámetros que se establecen en el artículo y lo único que se está pidiendo ahí sería una actualización. No es que esté adelantando criterio, ni mucho menos. No me voy a declarar impedida. Ahí ya se enojaron los trabajadores o los patrones. Okay. Sí, no me parece descabellado. Digo, no es algo que se haya tratado, pero al final de cuentas estamos hablando que dentro de los parámetros establecidos en el artículo y si el pago viene a ser a mucho tiempo después, el exigir una actualización, aunque no se haya determinado en un criterio específico, sí me parece coherente con la recepción de un pago actualizado, como se hace en muchas otras liquidaciones de donde se ventilan derechos de otro tipo. No, y en lo fiscal, no vayamos más lejos. Sí, yo sé que es una situación muy opinable, ¿por qué razón? Las razones que usted da son totalmente ciertas, sí puede ser que el trabajador al día siguiente ya tenga un trabajo y quizás mucho mejor que el que tenía, o que la situación económica no le permita también encontrar trabajo tan fácilmente, porque esa es otra de las cosas. Entonces, esto depende de circunstancias, de personas, de oportunidades, de situaciones subjetivas. Ese es el problema. Al depender de situaciones realmente subjetivas, y lo que se ha pensado por la jurisprudencia tanto de los tribunales colegiados como de la Suprema Corte en este aspecto fue, no vamos a pensar si el trabajador tiene trabajo, si no tiene trabajo, si puede conseguir, si no puede conseguir, si está mejor, si no está mejor. Lo que vamos a pensar es que no lo vamos a dejar desprotegido. Y recuerden que al final de cuentas el trabajador pues tiene una protección en materia de suplencia de queja mucho más amplia que la que se da, por ejemplo, para el patrón. Entonces, la idea fundamental fue, independientemente de las circunstancias en las que se pueda dar, pensemos en la protección al trabajador y pensemos en un tiempo prudente que fueron los 6 meses de subsistencia. Ahora, que si consiguió trabajo, que si perdió el asunto, lo caído cae. Se lo comió y ya no hay manera de devolver. No hay manera. ¿Por qué? Porque se hizo pensando exclusivamente en algo relacionado con su subsistencia.
Entonces aquí sí no hay vuelta de hoja y la razón de ser es única y exclusivamente esa. Y si nos ponemos desde el punto de vista de la justicia laboral, pues yo creo que no es malo. Yo creo que no es malo, ni deja en la calle a nadie, ni acaba con una empresa, ni exactamente. Entonces, dentro de lo subjetivo o no que pueda ser, nos resulta quizás un poco justo y de alguna manera no se deja en estado de indefensión al trabajador, que igual consigue trabajo, igual no lo consigue, sobre todo tomando en consideración la situación económica premiante que vive ahora el país. Entonces, por esa razón a mí me parece que ese tiempo destinado, cuando menos es un tiempo que podemos estimar. No me gusta el término razonable porque ahora para todo usan el test de razonalidad, pero es razonable, es un plazo razonable. Es un plazo razonable, porque estamos hablando de un plazo dado en jurisprudencia, no del test de razonalidad de un artículo, que ese le corresponde al legislador, no a nosotros. ¿Sí? Señora ministra, no sé si nos permita que abramos ya la Sí, sesión a de la hora que preguntas y quieran. respuestas. De alguna manera ya le hemos abierto, Sí, pero podemos empezar a la hora que quieran. Muchas gracias. Bueno, pues en atención a que el tiempo de la señora ministra y que después también sigue todavía clases del diplomado, vamos a abrir el espacio a 4 casas, empezando por la Casa de la Cultura Jurídica de Veracruz. Adelante, Veracruz. Veracruz, le doy la palabra al licenciado Abner Reyes Prieto. Buenas tardes, señora ministra. Buenas tardes. Mi nombre es Abner Reyes Prieto. Mi pregunta va encaminada. ¿Qué opina usted acerca de aquellas resoluciones que emite el Poder Judicial Federal y que en algunas veces carecen de argumentación jurídica? ¿Pueden ser recurribles por ese hecho? Que si bien es cierto, no es un problema de fondo, sí es un problema procesal. Lo anterior es un tema central en la obra El Libro Blanco de la Reforma Judicial, tal como lo señala Gerardo Dehesa en el libro Introducción a la retórica y a la argumentación, editado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2015, página 31. Es mi pregunta con todo respeto. Gracias. Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo su pregunta. Mire, mi respuesta al respecto es esta. Hay una tesis que dice que los jueces y los magistrados no pueden violar o no se entienda que puedan violar, antes decíamos garantías individuales, ahora diríamos derechos humanos. No es que no puedan violarlo, ni es que no se lleguen a violar. Yo creo que ahí hay una mala redacción de esa tesis. Lo que sucede es que lo que se debe de entender es que no es el juicio de amparo, el procedimiento para poder analizar la conducta de los juzgadores. Pero al final de cuentas, si una demanda no contiene la argumentación necesaria, pues quiere decir que el concepto de agravio que la combata, pues va a poder fácilmente establecer en el recurso de revisión que la argumentación, que si usted dice que es muy pobre o inexistente, pues no está fundando adecuadamente la sentencia y esto puede traer como consecuencia la revocación de ella. Desde luego, creo yo que las sentencias de amparo que se pronuncian tanto por los jueces de distrito y los magistrados de circuito, pues normalmente van bastante fundadas y motivadas. Yo diría que en la mayoría de los casos van en demasía fundadas y motivadas. Yo creo que ahora el usar las computadoras nos permite a veces ampliarnos demasiado en la argumentación jurídica, pero yo quisiera recordar que en alguna época se habló muchísimo de un juez extraordinario que era don Luis Badres.
don Luis Badres, era un juez que resolvía los asuntos el día que se estaba celebrando la audiencia constitucional y que sus sentencias nunca fueron arriba de 3 hojas y que difícilmente le era revocable una sentencia. El problema no es de que se diga mucho, se diga poco. Lo importante para una sentencia es que se diga lo necesario. Que se diga lo necesario y que se diga lo que la ley dice y lo que la jurisprudencia y la doctrina llegan a establecer. El hecho de establecer una gran argumentación no es garantía de que la sentencia se va a sostener. La sentencia se sostiene por sí sola, con mucha o poca argumentación, pero que esté dada con fundamento en la Constitución, en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina. Le pongo el ejemplo del juez Badres porque era muy difícil que a él le revocaran una sentencia, porque en esas 3 hojitas estaba condensado perfectamente el asunto, perfectamente sintetizado, conocido, pero además con la argumentación precisa y necesaria. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la Casa de la Cultura Jurídica de Jalapa. Adelante, Jalapa. Estimada maestra Margarita Beatriz, la saludamos respetuosamente desde esta ciudad de Jalapa, Veracruz, el grupo que conforma el diplomado, integrado por abogados litigantes, funcionarios judiciales, maestros universitarios, y me voy a permitir pasarle la palabra al maestro que tiene a su cargo el módulo 4 del diplomado que se está impartiendo el día de hoy, el maestro Arturo Chipuli. Ministra, muy buenas tardes. Antes que nada, mi más sincero reconocimiento y admiración. Yo únicamente tengo una pregunta acerca de una cuestión que se dio hace pues apenas un mes. Leía yo que precisamente la Corte tenía pensado o está revisando una cuestión relativa a acotar precisamente los litigios estratégicos que en materia de derechos humanos se están llevando a cabo. Nosotros sabemos que, bueno, los actores sociales cada vez tenemos mayor interés precisamente en el desarrollo de estos derechos, pero específicamente en el caso de la cannabis medicinal se hablaba un poco de ese acotamiento y bueno, desde mi punto de vista me parece pues algo un poco riesgoso. ¿Cuál es su opinión? Muy buenas tardes, muchos saludos al doctor Berlín Valenzuela, siempre es un gusto saludarlo y por supuesto a toda la Casa de la Cultura Jurídica de Jalapa. En relación a su pregunta, esto surgió con motivo del análisis del juicio de amparo que se promovió con motivo de si se debía o no autorizar el uso medicinal de la marihuana. Aquí lo que sucedió fue lo siguiente. Se promueve este juicio de amparo por una empresa que se constituye 14 días antes de hacer la solicitud a COFEPRIS para la autorización de del uso medicinal de la marihuana. Lo que se dijo en esa ocasión, alguno de los señores ministros dijo, es que esto se trata de un litigio estratégico. Y bueno, yo cuando participé mencioné que se trataba de un litigio estratégico, pero no mencioné que estuviera en contra de los litigios estratégicos. El litigio estratégico para mí es aquel que surge de un caso concreto que se considera puede ser cualquier caso de cualquier persona, de cualquier gobernado, pero que aún siendo un caso tan común puede representar la creación de un criterio, de un cambio fundamental o trascendental en la vida jurídica de nuestro país y que muchos cambios y muchas reformas se han llegado a hacer precisamente a raíz de los litigios estratégicos, pero los litigios estratégicos ciertos, los litigios estratégicos existentes, los litigios estratégicos que responden a casos reales, no el litigio estratégico que se inventa a través de la creación de una empresa que no tenía ni siquiera autorización para realizar ningún experimento con medicina alguna, ni siquiera de insumos autorizados, mucho menos de insumos no autorizados.
Entonces, a eso fue el comentario. Y de hecho, precisamente para no crear confusiones de esa naturaleza, en la columna que escribo en el periódico El Universal, hice la aclaración pertinente para que no se fuera a malentender de que estoy en contra de los litigios estratégicos. No, no estoy en contra de los litigios estratégicos. A mí me parece que son litigios que han cambiado a veces cuestiones fundamentales de los sistemas jurídicos. Nada más que el litigio estratégico verdadero, el litigio estratégico que responde a un caso real y cierto, no al litigio estratégico que se inventa sin tener detrás de él un caso cierto. Y este era el caso de este asunto en el que se revisó y se planteó por varios de los señores ministros la creación de algo específicamente para obtener una autorización de un insumo no permitido para efectos de fines medicinales, sí es cierto, pero un insumo no permitido en el que ni siquiera había autorización para un laboratorio para hacer medicinas de insumos permitidos. No había autorización alguna. Lo único que había era la creación de una sociedad anónima con el objeto social de poder llevar a cabo algún día experimentos en materia de medicinas, y desde luego el objeto social era amplísimo, diciendo que era para cualquier tipo de medicamento. A esa clase de litigio estratégico es al que nos referimos, no al otro. El otro yo creo que ha provocado grandes cambios, y además cambios que han favorecido de manera muy importante los sistemas jurídicos en los que se han presentado. Y le digo, en mi columna de hace, si no mal recuerdo, un mes, está hecha perfectamente la aclaración para evitar justamente ese tipo de confusión. A continuación, Muchas gracias. cedemos el uso de la voz a la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán. Adelante, Mazatlán. Si me permite. No, aquí puedes hacer esto, tienes que pegarte. Adelante. Buenas tardes, ministra. Mi pregunta es lo siguiente. En materia de acceso a la justicia, en materia de derechos humanos, ¿cómo percibe la equidad de género? Tomando como referencia que usted, respetuosamente, es la única ministra respecto a la igualdad de género. ¿Qué recomendaciones puede hacer para que mande esa señal de equidad y por el impacto social que esta puede tener? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Desde luego que la equidad de género o la igualdad de género pues es una circunstancia en la que hemos venido padeciéndola, porque esa es la palabra, las mujeres desde hace muchísimo tiempo. No es que nos tiremos al suelo ni nos rasguemos las vestiduras, pero lo cierto es que esto es producto de una cultura, de una historia, de una idiosincrasia, y que bueno, que se dio de manera natural desde el inicio de la humanidad. ¿Por qué razón? Pues porque había atributos de fuerza más en el sexo masculino que en el femenino, y se crearon roles estereotipados en los que se consideraba que la mujer debía quedarse en la casa, al cuidado del hogar, de los hijos, y que el proveedor pues era prácticamente el varón. Sin embargo, algunos acontecimientos, sobre todo de carácter bélico, dieron la oportunidad de percatarse a las mujeres cuando los hombres se iban a la guerra, pues que había la posibilidad de ellas desarrollar un rol diferente al que estaban acostumbradas, y no solamente lo podían desarrollar, sino que se dieron cuenta que tenían la capacidad intelectual para hacerlo. Entonces, sobre esta base, bueno, pues como todos ustedes saben, se vinieron con posterioridad muchos movimientos feministas buscando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al voto, el derecho laboral a tener un salario igual, el derecho a tener una preparación idéntica, poder acudir a las universidades. Y bueno, no ha sido un camino fácil, pero yo creo que desde entonces, si volteamos a la fecha, pues veremos que hay un camino recorrido, que de alguna manera cada vez la mujer incursiona más en los aspectos sobre todo cúspides de las instituciones, tanto privadas como públicas. No quiero decir que
hayamos logrado una igualdad. Yo creo que estamos en proceso y esto depende de dos cosas muy importantes. La primera depende sobre todo de las personas que tienen en sus manos la capacidad de decisión para brindar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y la otra también depende de nosotras las mujeres, que en el momento en que se nos presenta esa oportunidad, demostremos que estamos a la altura de los varones para poder desarrollar cualquier tipo de actividad con la misma capacidad y con la misma seriedad que pueden hacerla ellos. Por eso mi reconocimiento siempre a las mujeres precursoras, que fueron las que tuvieron la valentía de desarrollar este tipo de trabajos que se consideraban exclusivamente para los varones, que lo hicieron exitosamente y que nos abrieron brecha a las que venimos detrás. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente estoy yo de ministra, acaba de llegar afortunadamente para mí la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, una magistrada de carrera, una magistrada que tiene un gran reconocimiento en el Poder Judicial de la Federación por ser una mujer estudiosa, dedicada, empeñosa, y que ustedes la verán en los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vean sus participaciones y lo único que denotan es su seriedad en el análisis y en el estudio de los asuntos que se presentan a la consideración, y que como tal está demostrando que la oportunidad que le llegó, al igual que a mí, lo único que hacemos es, en la medida de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades, hacer nuestro mejor esfuerzo. Y en cuanto a cuáles serían las recomendaciones que daríamos al respecto, quiero decirle que afortunadamente para mí el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me nombró presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que aglutina tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este comité interinstitucional estamos tratando, con el apoyo de la presidencia, de hacer cuestiones que permitan a las mujeres lo que para mí significa la única posibilidad de demostrar la igualdad, de que sigan creciendo profesional e intelectualmente. Y la manera de hacerlas crecer es, en pocos días empezaremos con los cursos que se van a dar como de maestrías, doctorados in situ en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no solo las mujeres, porque la igualdad incluye a todos, para que hombres y mujeres que deseen seguir participando en su nivel académico y que se pueda seguir aumentando, puedan inscribirse a estos cursos de especialidad, de maestría, de doctorado en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en horarios que no interfieran con la labor jurisdiccional, pero que les permitan en una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México, poder seguir estudiando y seguir aumentando su nivel académico sin tener que desplazarse a una universidad lejana en la que el tránsito y las distancias les compliquen la vida para poder hacerlo, además de que al cumplir con su trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerden que las mujeres también cumplen con una tercera obligación, que es el hogar. Entonces, esta es una de las formas que estamos tratando de lograr que las mujeres logren un mayor nivel académico, pero para el personal operativo también estamos tratando de que logren aumentar su nivel cultural y su autoestima. ¿Cómo? A través de cursos de inglés que nos dará próximamente el Consejo Británico, a través de cursos como literatura, historia del arte, cuestiones relacionadas con la autoestima y con la superación personal, y además, bueno, hasta cursos de cocina tenemos pensado otorgarles. ¿Por qué? Porque todo eso redunda precisamente en su autoestima, en su personalidad y en el cultivo de un mejor estatus dentro de su persona. Hicimos también en esta ocasión la entrega por primera ocasión de la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo, en reconocimiento a la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para honrar y para reconocer la trayectoria de todas esas mujeres juzgadoras que han dejado su vida dentro del Poder Judicial federal o local. No está limitado solamente al Poder Judicial de la Federación, y en esta ocasión le dimos el reconocimiento por primera vez por unanimidad en el comité decisorio a la señora ministra en retiro, doña Victoria Adato Green. Por otro lado, también tenemos congresos internacionales, tenemos
reuniones de evaluación, porque la otra parte importante de la aplicación de igualdad de género es precisamente el juzgar con perspectiva de género. Pero nuestra idea de la aplicación de juzgar con perspectiva de género es hacerlo con seriedad en su justa dimensión, sin excesos y sin defectos, porque en estas reuniones de evaluación también hemos tenido experiencias un poco tristes cuando analizamos sentencias en las que se aplica la equidad de género sin tener necesidad alguna de hacerlo. Yo creo que la idea de una aplicación seria, correcta, informada, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico adecuadamente aplicada, esa es la meta que persigue el Comité Interinstitucional. Y por último, pues nada más mencionarles que también desde el punto de vista motivar, tenemos nuestro Congreso Internacional cada año en el que discutimos estos temas también a nivel internacional, y decirles también, no es comercial, pero también tenemos un programa de televisión motivado por este comité en el que entrevistamos a mujeres prominentes, no solo juzgadoras, sino todas aquellas mujeres que han logrado tener un lugar en el aspecto profesional al que ellas hayan decidido dedicarse, precisamente para motivar a todas nuestras mujeres y hombres también a decir si se puede, si tenemos el deseo, si tenemos el empeño, si tenemos la capacidad y sobre todo la motivación para hacerlo. Entonces, entre estas y muchas cosas más que no concluyo porque si no vamos a acabar y creo que el tiempo está contado para este programa, pero son algunas de las cosas que estamos procurando hacer en el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género. ¿Para qué? Para fomentar cada vez más el porcentaje de mujeres hacia puestos en los que tengan una función prácticamente popular. Finalmente, le cedemos el uso de la voz a la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua. Adelante, Chihuahua. Buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes a todos. Con ustedes el licenciado Héctor García. Buenas tardes, señora ministra. Mi pregunta es en relación con el tema que usted ya abordó del control difuso de las normas jurídicas. Mi pregunta específica es si los tribunales de amparo pueden revisar las determinaciones de control difuso positivo hecho por las autoridades ordinarias cuando éstas han determinado que la norma en cuestión sí resulta inconstitucional o inconvencional y por lo tanto determinan su no aplicación. Mi pregunta concreta es, ¿puede un tribunal de amparo revisar esta determinación ante la impugnación de un litigante o en su caso esas determinaciones cuando no son impugnadas adquieren la fuerza o los efectos de ser cosa juzgada? Muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Es una pregunta muy interesante. Desde luego que si el control difuso se ejerció y ese control difuso determinó que había que inaplicar el artículo respectivo, la persona en ese proceso que resulte agraviada y promueva un juicio de amparo en contra de esa sentencia que le fue adversa, desde luego que puede aducir a través de un concepto de violación que el análisis de control difuso fue incorrecto y dar las razones para poder sustentar su argumentación. Y ya será el análisis del tribunal colegiado respectivo o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, el que determine si el ejercicio del control difuso fue o no correcto. ¿Por qué razón? Porque ya estamos en un problema de constitucionalidad que en amparo entra dentro de la competencia del Poder Judicial de la Federación. Claro que sí puede hacerlo y en todo caso conceder o negar el amparo por una correcta o incorrecta aplicación del control difuso de la Constitución. ¿Pero había dicho alguna otra cosa?